Hola linduras, bienvenidos a Colombia Adimensional, el espacio donde las pesadillas se vuelven realidad y la puerta a lo inexplicable se abre. Me presento para ustedes, soy Striga, intérprete musical a nivel vocal, soy cantante. Además de eso interpreto guitarra, interpreto algo de piano. En mi canal principal, de hecho, los invito a que lo sigan. Aparezco como Striga Black Rose en mi canal principal en YouTube. Tengo también Facebook, tengo Twitter, tengo TikTok. Soy súper activa en TikTok. Me volví adicta a esa vaina. ¿Y por qué hago esto? Porque teniendo una carrera artística aparte, decidí hacer esto. Sencillo, porque desde muy pequeña me han pasado bastantes cosas curiosas, se puede decir que paranormales. Entonces es básicamente por eso que lo hago. Sé que no soy la única persona en el universo a la que le pasan cosas así súper locas. Entonces sí, es por eso que decidí hacerlo, para que pues todos tengamos la oportunidad de compartir nuestras experiencias en este espacio y pues los que no han tenido experiencias al respecto pues tengan un rato entretenido. Hoy voy a hablar de agentes sombra. ¿Por qué de agentes sombra? Ahorita que les empiece a contar la historia se van a dar cuenta. Bueno, vamos a ir un poco con la teoría. ¿Qué es un agente sombra? Ante muchas personas son entidades primordiales o demonios primigenios. Para hablar de las entidades primordiales y los demonios primigenios, tenemos que recurrir a la Biblia, básicamente, a la caída de Lucifer y de las dos terceras partes de todos los ángeles del cielo. Tendríamos que recurrir también, para ser más específicos y directos en el tema, a H.P. Lovecraft, el Necronomicon y una cantidad de cosas, de espíritus que incluso son más antiguos, según esto, que los ángeles caídos. De hecho, son contemporáneos con el Creador. No vengo a inculcarles ninguna corriente teológica, porque la verdad me parecería de quinta categoría hacerlo. O sea, no es mi estilo, no es lo que yo suelo hacer, no es el derecho de las cosas. Entonces, pues, vengo a compartir con ustedes las historias desde un punto de vista más crítico. Pero si nos ponemos a indagar en la historia, en los hallazgos arqueológicos y todo esto, sí, de hecho hubo humanidades antes que nosotros. Ahí ya empezaríamos a hablar de los Anunnaki con su llegada a la creación del ser humano, porque ante los sumerios y el Gilgamesh, que es como lo más conocido de la historia sumeria, nosotros somos un experimento de extraterrestres que vinieron acá. ¿Listo? Está también los atlanteanos, que pues todos conocemos la historia del diluvio universal, de cómo gran parte de la humanidad fue exterminada por el diluvio, pero hubo gente de ahí que sobrevivió. También no podemos dejar de lado, como latinoamericanos, todas esas razas y culturas que existían acá antes de la llegada de Cristóbal Colón. O sea, a nosotros la historia nos dice que fue Cristóbal Colón quien descubrió América, sin tomar en cuenta la llegada de los chinos, que fue antes,
y la llegada de Eric el Rojo, el vikingo, que pues llegó a Norteamérica atravesando Groenlandia. Todo eso fue antes de Cristóbal Colón. O sea, es que infortunadamente la historia la cuentan los vencedores. ¿Mm? Por eso es que muchas veces los hallazgos arqueológicos y la evidencia termina contradiciendo todo lo que nos han enseñado en el colegio. ¿Listo? Entonces, para hablar de primigenios, término primigenios, yo me referiría más bien a lo que es Lovecraft, con todo el Mixatonic y todo lo que viene con el Mixatonic, y el Necronomicon, ya que recordemos que este es un escrito, un traducido según lo que cuentan por ahí, lo que dicen las malas lenguas. Fue algo que Lovecraft tradujo de un texto en árabe. No hay certeza de tal, pero ahí encontramos a seres como Dagón, como Cthulhu, una cantidad de seres que existen y existían antes de la creación de los ángeles y de la caída de los mismos. Entonces, pues espero haya quedado clara la explicación de lo de los primigenios. Encontré una investigación que hizo una investigadora, valga la redundancia, una investigadora paranormal. No encontré de dónde es, pero sí ha estado bastante enfocada en la gente sombra. Se llama Heidi Hollins y es la autora del libro The Headman, The True History of the Evil Encounters, que es, pues habla bastante de la gente sombra. Yo les voy a dejar una imagen de la portada del libro aquí en este video, por si de pronto alguien lo tiene, lo ha leído y pues quiere comentar, nutrir al respecto, porque de hecho de esto se trata también estos episodios, que entre todos aportemos, que entre todos aprendamos. Yo no me las sé todas de todas, olvídense de eso. No, yo simplemente soy alguien que ha investigado un poco al respecto de todo el tema paranormal y que viene a compartir su experiencia con ustedes, esperando que ustedes también compartan las suyas. Entonces, ella dice, la gente sombra son entidades las cuales pueden ser vistas cuando se tiene una parálisis del sueño. Momento, si quieren podemos profundizar sobre el tema de la parálisis del sueño. Me perdí ya. Alucinaciones provocadas y circunstancias fisiológicas y psicológicas, entre ellas también el uso y el abuso de sustancias psicoactivas como la metanfetamina y la cocaína. Yo ahí metería también el bazuco, porque es que en serio esa gente está mal en la vida, y a ellos la mayoría resultan viendo también toda esta gente sombra. Ok, si ustedes vieron el short que hice hoy, el TikTok que hice hoy, hago una invitación a alguien, psicólogo, psiquiatra o neurólogo, que tenga mayor conocimiento al respecto. ¿Por qué? Porque no puedo dejar de lado tampoco el aspecto científico, el aspecto de la medicina alópata, porque recordemos que también hay medicina homeopática, que es, para mí esa es la medicina tradicional. Para mí la medicina tradicional no es la de la EPS y el médico, no. Para mí la medicina tradicional es la homeópata, la que te cura con plantas, la que te cura con todo eso. Entonces, si de pronto entre las personas que me escuchan, que me ven, hay alguien
que haya estudiado psicología, psiquiatría, neurología y tenga conocimiento al respecto de la gente sombra, pues invitadísimo al programa. Sería muy, muy, muy chévere poder hacer una segunda parte ya con sus historias y ojalá con la colaboración de alguien letrado al respecto. Listo. La otra parte que encontré dice que en muchas creencias los seres sombra precisamente vienen del inframundo, corroborando lo que dijimos al comienzo de los seres primordiales o demonios primigenios. Ok, volvemos a citar a Heidi Ollins, la autora del libro. Recuerden, el libro se llama The Headman, The True Story of the Evil Encounters. Ok, ella agregó que suelen aparecer dentro y fuera en la visión periférica y que suelen saltar el pecho y estrangular. Ok, vamos por partecitas. Entonces, muchas veces de reojo, son seres que muchas veces se ven simplemente de reojo. O sea, estoy aquí normal leyendo apuntes X y siento pasar una sombra, por ejemplo, aquí a este lado, y de reojo la veo. ¿Ya? O sea, como que miro de reojo, el flechazo, ¡pum!, alcanza a captar el agente sombra. O la gente sombra, o la sombra que pasó, para ser más específica. Generalmente tiene forma humana. Bueno, ya vamos para allá. Cuando suelen saltar el pecho y estrangular es generalmente durante la parálisis del sueño. Entonces vamos a pasarle un pincelazo a lo de la parálisis del sueño, ya que está siendo tan nombrado en este capítulo. Es ese duerme vela en el cual tú eres consciente pero no te puedes mover ni absolutamente nada. De hecho, hay gente que ha estudiado científicamente esto de la parálisis del sueño. Entonces no te puedes mover, no puedes gritar absolutamente nada, pero eres bastante consciente de acá. Y de hecho sientes muchas veces, en ese momento sientes una presencia que te hace presión en el pecho, o que te puedes sentir que te estrangula. De hecho, ¿saben qué? Vamos a hacer eso. Para el próximo capítulo el tema es la parálisis del sueño. ¿Listo? Ok. Volvemos al texto de la pequeña investigación que hice. Según ellas, pueden ser repelidas en el nombre de Jesús. Ok. Aquí quiero hacer un paréntesis grandísimo. Esto aplica para las personas de creencia cristiana. Cuando son personas de otras creencias, obviamente el método es otro. Porque yo, ¿qué hago con decir un Jesús ayúdame si yo no creo en el man? No sirve de nada. No sirve de nada. Si soy budista, no me va a servir de absolutamente nada. Ni siquiera, por ejemplo, algo que se utiliza mucho en los cristianos, sobre todo evangélicos, no sé hasta qué punto en el catolicismo, es cubrirse con la sangre de Cristo, por ejemplo. Pero no me va a servir de absolutamente nada si yo no creo en eso. Entonces, ahí es donde empezamos con lo fundamental de tener una creencia espiritual o una corriente espiritual. Todas son respetadas, todas son bienvenidas en este canal. Eso sí, de una vez les digo, linduras, quien llegue aquí a faltarle al respeto a otra persona simplemente por tener otra creencia, para fuera de una vez. Yo no me voy a poner a discutir, pero sí es dado de baja del canal y no puede volver a comentar. Ok, seguimos. Bueno, son seres de otra dimensión. Volvemos a reforzar lo que dijimos en un inicio.
De hecho, estos seres generalmente los ven las personas que tienen dones espirituales o que tienen una conexión con otra dimensión. En el cristianismo evangélico se le llama generalmente discernimiento de espíritus. Hay personas que son mediums y la ven, o simplemente personas que ven el otro plano, más bien yo prefiero nombrarlo así, el otro plano, y las ven desde muy pequeñas. Eso es algo con lo que se nace. Ok, algunas personas afirman haberlos grabado. Este es el momento en el que yo me valgo de ustedes, literal, muchachos, y les pido el favor, si han logrado grabar agentes sombras en algún momento, porfa, pásenme la grabación. Obviamente, si ustedes no quieren que se mencione que fueron ustedes quien lo consiguió, ok, el anonimato funciona. Si ustedes quieren que pues se les dé crédito, que se diga esto lo grabó tal persona en tal lugar, a tal hora, entonces, claro, o sea, ahí sí ustedes tienen la última palabra. Entonces, ya pasando de esta parte teórica, de esta parte de investigación más allá de mi vida, de mis vivencias, es hora de tomar nuestro giratiempo y darle unas vueltas. Vayan por su café. Mi tacita de Star Wars. Y empezamos. Ok. Cuando yo era pequeña, vivía en un apartamento al sur de Bogotá, en una localidad que se llama Kennedy, muy cerca a Banderas. Y ahí fue donde empezaron todas mis vivencias y mis experiencias paranormales. Una de ellas fue precisamente la gente sombra. Desde muy pequeña veía muchas sombras. De hecho, en el potrero que había en la parte de atrás del apartamento, yo veía muchas sombras pasar, muchas sombras pasar. De hecho, yo me acuerdo que yo tenía unos terrores horribles. A mí no me podían dejar solo un segundo, porque yo decía que una de esas sombras era el demonio que venía por mí. Pero es que yo era pequeña, yo era bastante pequeña. Yo no tenía ni siquiera 10 años cuando eso, porque nosotros nos fuimos de ese apartamento cuando yo cumplí 10 años. No tenía ni siquiera 10 años cuando eso. Entonces, inicia ahí la primera vez que se manifestó una sombra así muy directamente. Fue un día que estábamos con mi papá en la casa, en el apartamento, y se fue la luz, normal. Entonces mi papá me dejó que lo esperara en la salita y mientras él iba por una vela a la cocina. Pero como a mí no me podían dejar sola ni 2 segundos, al momentico yo me le fui detrás. Cuando yo iba llegando a la cocina, ya mi papá venía con la vela. Se los juro, había la sombra de una persona súper alta con el sombrero. No le vi el rostro, porque pues investigando he visto que muchas veces mencionan que le ven el rostro. No, yo no le vi el rostro en ese momento. Entonces sí, pues me asusté, pero no recuerdo qué más pasó. O sea, como que mi papá ya venía con la vela en fracción de segundos, pum, desapareció y no recuerdo más. La otra vez que tuve una visión exactamente con la misma, o sea, de hecho esa vez lo vimos 4 niños. Éramos 4 niños que estábamos en la otra casa a la que llegamos luego en el norte de Bogotá.
más o menos por la Boyacá con 170, más o menos por esos lados. Estábamos nosotros hablando, porque es que desde que llegamos a esa casa sí se escuchaban, todos lo escuchábamos, los llantos de niños, gritos de mujeres, o sea, se escuchaba mucha cosa en esa casa. Y me hice muy amiga de los niños que vivían en la casa de exactamente al lado y el otro niño que vivía en la casa de enseguida, o sea, estaba de por medio los niños de la casa al lado y la de enseguida. Y ese día pues estábamos en mi casa, estábamos hablando así como de muchas cosas y empezamos a hablar. Yo no me acuerdo por qué se llegó ese tema, porque de hecho yo llegué con el terror a la oscuridad, con los terrores nocturnos y el miedo a la soledad. Ya está muy grandecita, ya como hasta los 12, 13 años, más o menos. Entonces empezamos a hablar cuando no me acuerdo cuál de los niños, creo que fue el niño de la casa exactamente al lado, dijo, ahorita volteamos a ver y hay una sombra en la puerta. Y efectivamente, o sea, volteamos a ver todos los cuatro y vimos la misma sombra, así súper alta y con un sombrero. Se notaba que era de un hombre, y como si tuviera una capa. Ay, ese es el otro detalle, como si tuviera una capa. No un gabán ni una gabardina ni nada de eso, sino como una capa. Y el sombrero era de ala ancha, o sea, no era de ala cortica, así como un bombín o como un gorro, no, un sombrero de ala ancha. Ah, pues, de hecho, si ustedes detallan la elaboración de la imagen que se hizo para estos episodios, para este podcast, en toda la mitad está el agente sombra con el sombrero, o la sombra con el sombrero. Ahí está. ¿Qué otra experiencia tuve? Bueno, ya más grandecita, cuando me empecé a revelar, me dio por jugar con la Ouija. Ese es otro programa que podemos hacer. Si quieren lo dejamos para el tercer programa. Todo lo que son experiencias con la tabla Ouija, bueno, su origen, un poquito de contexto, así como hice esta vez, investigando pues, a grandes rasgos, porque si me pusiera a investigar a profundidad saldrían como 300 capítulos solo de ese tema, y pues tampoco es la idea. La idea es 2 que 3 capítulos del mismo tema y ya, y chao. Entonces me puse con unas amigas del colegio a jugar la Ouija. Tenía 15 años, me acuerdo mucho. Tenía 15 años cuando eso. Y no, la actividad paranormal en mi habitación era una cosa de locos. Era una cosa de locos. En esa época me regalaron un hámster y por allá convencí a mi mamá de que me dejara tenerlo. Y el hámster se murió, pero no lo normal. O sea, los hámsters viven poco, sí, pero tampoco tan poquito. O sea, no. Y se los juro, vean, nosotros teníamos el hámster en el patio de la casa y la noche que el hámster se murió, yo sentí el hámster en mi habitación debajo de la cama. Otra que me pasó en esa época yo estaba empezando a escuchar metal y tenía un cassette de Alice Cooper. Me gustaba muchísimo el Stupid de Alice Cooper, todavía me encanta ese trabajo. Y yo tenía una grabadorcita en mi habitación. Me prendían y me apagaban la grabadora con el bendito cassette ahí dentro y empezaba a sonar la música. Otra vez, mi cama estaba como a mitad de la habitación y vi 4 sombras. Uf, terrible.
terrible. Esa vez sí me asusté mucho porque, o sea, eran dos sombras al lado izquierdo, una a los pies de la cama y la otra sombra al lado derecho. Y no, yo me acuerdo mucho, en esa época pues ya mi mami estaba empezando como a indagar en la metafísica y todo eso, entonces yo ya había aprendido a cerrarme con esos métodos de la metafísica y todo eso. Y lo que hice fue cerrarme y pude volver a quedar dormida. Pero qué susto tan cutre que me gasté esa vez. Bueno, ese es otro tema que también podemos tratar, ¿no? Todo lo que es la metafísica y en sí la teosofía, aunque ese sí sería un tema bastante largo, porque ahí tendríamos que hablar de Madame Blavatsky, todo lo que es la teosofía, y pues de ahí desencadena